Hoy nuestro espacio dedicado al campus de La Yutera se desplaza a la Casa Junco. En este lugar emblemático de la universidad va a tener lugar la presentación de un libro que han escrito un equipo multidisciplinar de diferentes universidades, entre ellas la nuestra, la de Valladolid. Tengo el gusto de presentarles a dos de esas personas que han participado en la elaboración de este manual. Son Carlos Martín Bravo, él es el profesor titular de Psicología de la Universidad de Valladolid, y José Ignacio Navarro, catedrático de Psicología de la Universidad de Cádiz. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, van a presentar el libro titulado Aprendizaje escolar desde la psicología, un manual que da continuidad a otros, ¿no es así, Carlos? Sí, efectivamente, es un objetivo que tenemos marcado, además de un largo recorrido, porque llevamos más o menos 10 años con esa conciencia de construir, diríamos, material didáctico de primer nivel para dar difusión, diríamos, a la sociedad, y sobre todo con un objetivo muy explícito y claro, ¿no?, que es ayudar a formar maestros y maestras, diríamos, con una carga, diríamos, de conocimiento y de responsabilidad, tanto en los títulos de educación infantil como en el título de educación primaria. Ese es el objetivo. Eso no quita para que el manual sea expansivo a otras formaciones, como psicología y pedagogía. José Ignacio, usted viene de la Universidad de Cádiz, justo a la otra punta casi, pero bueno, en continuo contacto no solo con la Universidad de Valladolid, sino con otras. ¿Quiénes han participado y qué ha aportado cada una de ellas? Bueno, este es un manual que, como antes comentabas, viene ya de lejos, ¿no?, porque hemos actualizado muchas cosas, y también es un manual donde han participado de manera colectiva 5 universidades, ¿no?, 4 universidades españolas y una universidad argentina, ¿no?, que estamos, bueno, gente que nos conocemos y que hemos colaborado antes, ¿no?, desde la Universidad de Valladolid y en el campus de aquí de Valencia, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva, también hay un profesor que ha participado en la elaboración de uno de los capítulos, la Universidad de Oviedo también ha participado en la elaboración de los capítulos, y luego la Universidad de Mar del Plata en Argentina, con una profesora que ha estado haciendo el doctorado con nosotros aquí en la Universidad de Cádiz, ¿no? Entonces hemos tratado de buscar, de poner, unir un poco los intereses de distintos académicos, ¿no?, y bueno, pues con el objetivo, como decía el profesor Carlos Martín Bravo, de hacer un manual que sea útil a la gente que se está formando en el ámbito del magisterio, para ser profesores de infantil y de primaria. Para ellos está destinado este libro, pero bueno, para cualquiera que tenga interés en el aprendizaje escolar desde la psicología. Un manual que, como decíamos, es la continuidad de otros. ¿Qué novedades son las más destacadas? Me imagino que habrá muchas, pero sí que han incluido algunos nuevos mecanismos, ¿no? Sí, efectivamente, es un reto siempre incorporar novedades necesarias, ¿no?, en este sentido, para que los libros soporte papel tengan atracción, sex appeal, diría yo incluso, porque resulta cada vez más costoso leer, digamos, en formato clásico. Y en ese sentido, bueno, pues hay 2 novedades remarcables. Es decir, hacer un ejercicio de transversalidad del conocimiento, es decir, de la psicología, conectarse. En este caso, el manual tiene 10 capítulos y cada uno de ellos arranca con una pintura. La pintura está exquisitamente seleccionada, diría yo, porque pretende unir el contenido del capítulo de turno con esa pintura, ¿no? Lo vamos a presentar en la sesión que a continuación vamos a tener. Pero otro objetivo de novedad era unir algo que en principio nos crea auténticos quebraderos de cabeza, que es el móvil, las tecnologías y el manual, el libro. Unir el móvil con libro. Y en este caso, pues tenemos un montón de códigos QR dispersos a lo largo de los capítulos, en cada capítulo 6 a 8, por lo tanto cerca de unos 70 códigos QR incorporados en el texto, y eso posibilita que el conocimiento sea expansivo, me explico, es decir, el chico o el lector, bueno, pues puede perfectamente escanear con su móvil el código QR, aflora un vídeo pertinente seleccionado previamente que encaja sí o sí con el contenido de turno,
y por lo tanto ayuda a expander, a extender, diríamos, el conocimiento y por lo tanto la información, y eso hace más, diríamos, gratificante el ejercicio de reflexión o de ayuda a la información. Por lo tanto, claro, perdón que lo escenifique, pero el objetivo de cara a las cámaras es unir estos dos elementos, móvil y libro, y en este sentido este objetivo creemos modestamente que se logra de una forma razonable. Es una manera, digamos, de adaptarse a los nuevos tiempos, puesto que ahora mismo nuestra vida no se entiende sin las nuevas tecnologías y, por supuesto, el móvil, que se ha convertido en el aparato donde está toda nuestra vida a todos los niveles, ¿no? Entonces, también en las escuelas parecía algo imposible, pero también será necesario que los alumnos puedan tener el móvil en clase. Bueno, esto es una polémica que no se resuelve fácilmente, ¿no? Hay una tendencia, ¿no?, a suprimir el móvil dentro de las escuelas porque es un factor de distracción importante. De hecho, algunos centros escolares así lo hacen. Yo creo que todavía necesitamos un poquito más de recorrido, ¿no?, para saber si el efecto que puede tener. El uso de las nuevas tecnologías dentro de la educación es, en fin, irreversible. Y creo que eso no quita para que sepamos también poder controlar, ¿no?, cuál es el uso que se hace dentro del contexto educativo, ¿no?, porque es un factor significativo para poder amplificar muchas de las cosas que se enseñan, pero también es un factor de distracción que hay que saber controlar. Depende su uso, yo creo que necesita todavía un poquito más de recorrido para poder tomar una decisión si es bueno, si es malo o si, en fin, hay que limitarlo y en qué grado, ¿no? Ciertamente, en fin, por mi experiencia, sé que en muchos centros educativos limitan el uso del móvil, sobre todo en secundaria, porque es un factor de distracción importante, ¿no? Y en otros sitios, en cambio, lo permiten con un uso muy restrictivo y muy específico. Pero de todas maneras creo que es una realidad, ¿no? Es decir, la educación de todas maneras nos cuesta adaptarnos, ¿no? Es más lenta en el proceso de adaptación a los cambios que ocurren en la sociedad, históricamente. Pero yo creo que, bueno, necesitamos un poquito más de reflexión, ¿no? A ver cuál es el uso que tenemos que tener, ¿no? Hemos hablado de la técnica, ¿no? O sea, a través del móvil el profesor, el futuro maestro va a poder, pues, compatibilizar ese estudio con ese manual, digamos, impreso, pues a través del móvil. Pero ¿y el contenido? Nos decían que son 10 capítulos, nos ha dicho, pero de manera resumida, ¿nos pueden contar un poco qué van a encontrar los futuros maestros en este libro? Bueno, los capítulos están marcados un poco por criterios científicos, de tal forma que 5 de ellos están centrados en el sujeto, en el niño. Es decir, diferencias de inteligencia, diferencias de memoria, diferencias, diríamos, a niveles adaptativos, emocionales, etcétera. Después nos preocupan mucho los contextos, sería también un elemento que provoca otro de los capítulos. Nos interesan mucho los elementos que generan motivación y enganche de interés al acceder a la cultura, por lo tanto eso provoca otros 2 capítulos. Nos interesa mucho, diríamos, la parte de habilidades docentes que el alumno en formación, pero el profesor de futuro va a necesitar tener, diríamos, para gestionar el aula. Provoca otro capítulo y nos interesa mucho lo que podríamos denominar como el cierre de ese ciclo de 10 capítulos, que es el proceso de evaluar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que genera un último capítulo dedicado a evaluación del proceso. Sí. Ven un manual muy completo destinado a sus futuros maestros, que se encontrarán en muchas ocasiones con alumnos con necesidades especiales. Y, por ejemplo, entre esos alumnos están las personas con autismo. Y sobre ese tema va a hablar hoy también José Ignacio Navarro. El autismo, un trastorno que afecta a determinado sector de la población y que los psicólogos y los maestros tienen un papel fundamental, ¿no? Han avanzado mucho las técnicas para, pues, digamos, ayudar, ¿no?, a socializarse, porque quizás es uno de los aspectos que más les cuestan a las personas con autismo, a tener esas habilidades sociales. Se ha avanzado, queda mucho por delante. ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que el conocimiento sobre el autismo ha dado muchas vueltas a lo largo de la historia, ¿no? A veces
Incluso ha habido informaciones contradictorias sobre lo que es el autismo, su evaluación, sus causas, etcétera. Estamos en una situación donde los estudios de neurobiología son muy importantes, muy significativos para la explicación del origen del autismo, pero no sabemos exactamente cuál es el proceso que está alterado. De manera que la alternativa que hay ahora para la intervención en el caso del autismo es una intervención fundamentalmente basada en la educación. Es educación, educación y educación. No hay ninguna fórmula mágica. El autismo es una alteración que no se cura, es decir, que con el conocimiento que tenemos actual no es posible eliminar ese tipo de trastorno, pero es una alteración donde podemos, a través de la educación, mejorar bastante el proceso de adaptación de los niños y los adultos que tienen trastorno del espectro autista dentro del contexto social, personal, familiar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, uno de los objetivos que tenemos con algunos de los capítulos del libro es justamente formar, ¿no?, a las personas que van a ser profesores y que probablemente van a tener a chicos o chicas, ¿no?, con este tipo de alteración en sus aulas, que sepan cómo identificar las características que tienen y también que sean capaces de poder establecer fórmulas basadas en la educación para intentar mejorar la adaptación del niño al contexto escolar. Que es posible, ¿verdad? Es posible que tenga una vida más o menos normalizada a través de la educación. Bueno, hay que ser realistas y optimistas al mismo tiempo en este contexto, ¿no? El autismo es un espectro muy variado, con muchos niveles, ¿no? Pero efectivamente las posibilidades de mejora de todos ellos, ¿no?, potencialmente son positivas, ¿no? Pero también hay que tener un punto de realismo, ¿no? Es una alteración muy grave, que tiene a veces consecuencias muy dramáticas para el niño y para la niña o para su entorno, y que bueno, no es fácil solucionarlo, ¿no? Pero evidentemente es posible mejorar las condiciones de todas las personas que están dentro de este espectro. Pues para eso está ese manual, para que los futuros maestros puedan ayudar a personas con autismo, a alumnos de cualquier, alumnos de cualquier tipo, ¿no?, podemos decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo y pues que sigan investigando para mejorar las técnicas para luego poder para enseñar a esos futuros maestros, los encargados de educar en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.